buenos días. Muchas gracias a los organizadores y por contar con nuestra experiencia. Yo la verdad que tengo un dilema, no sabía si enfocar este tema de la diversidad cultural desde mi vida personal, porque llevo 25 años aquí en España, soy de origen argelino, a pesar de que tengo una nacionalidad española, o enfocarlo desde la formación, mi trabajo, que llevo 22 años trabajando en ACTEM como mediador intercultural. Pero voy a intentar hacer un remix y así algo saldrá, ¿vale? Entonces, si empezamos la diversidad cultural, hay que empezar con la peculiaridad de ACTEM en Sigüenza, que es una zona rural. ACTEM inició su andadura en los 91, porque España dejó de ser un país emisor a un país receptor y los 90 empezaron a llegar gente de otras culturas y provenientes de países en conflicto. Concretamente en Castilla-La Mancha en el 92 se abrió el centro de acogida de ACTEM en Sigüenza. En este año llegué yo como solicitante de protección internacional, ¿vale? Éramos 12 personas. Yo me acuerdo muy bien cuando salíamos al pueblo, entramos a un bar, todo el mundo se miraba, porque había solamente 11 extranjeros, pero no eran extranjeros económicos, inmigrantes económicos. Ahora, actualmente, gracias a Dios, el extranjero está detrás de la barra del bar, ¿vale? Trabajando. Y ya no es la situación de Sigüenza de antes, de los 90. Consciente de esta situación, me gustó mucho un término que se nombró en la intervención anterior, es la prevención, ¿vale? Éramos pocas personas en ese centro trabajando y digamos que está llegando gente de otras culturas, de muchas nacionalidades, no eran colectivos concretos, entonces hay que prepararse. Y primero hay que prepararse nosotros mismos. Entonces me acuerdo, hicimos una formación como agentes de desarrollo en medio intercultural y empezamos con el tema de la diversidad. Y nuestro objetivo era la integración de esas personas que llegan de otras culturas, pero en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, sanidad, vivienda, ámbito comunitario, pero éramos conscientes que también el ámbito educativo es la base de la formación de cualquier ser humano. Entonces, en la educación hay que intervenir, ¿vale? Entonces, empezamos a actuar de forma esporádica, ofreciendo actividades de sensibilización en los centros educativos de Sigüenza, que hay 2 centros de primaria y 2 institutos, uno concertado y el otro público. Pero no teníamos mucho material, empezamos a conseguir material y todo eso no estaba enmarcado dentro de un programa, sino dentro de nuestro trabajo sacamos un tiempo para iniciar nuestro trabajo, esta sensibilización. Con el tiempo, Sigüenza ya empezaron a llegar muchos extranjeros y se convirtió en una ciudad de más de 50 nacionalidades, de todas las nacionalidades, no solamente el colectivo marroquí o el colectivo latinoamericano, sino había rusos, chinos, ucranianos, del África subsahariana, casi de todos los países, del mundo árabe, palestinos, jordanos, argelinos. Entonces, hay una mezcla de muchas nacionalidades. Esta diversidad en los colegios, en los centros educativos, al principio, porque la llegada de esta gente llega a lo largo de todo el curso escolar, entonces hay que escolarizar a esos niños. Entonces en los colegios veían al principio como un problema. No en todos los casos, pero en algunos casos lo veían como problema. ¿Y cómo ahora este niño que no entiende español, cómo lo meto, la edad, eso? Y poco a poco, ahora actualmente, y gracias a Dios, se ha normalizado la cosa. Ahora llegan niños, se escolarizan y no hay ningún problema, ¿vale?
se ha hecho un plan de intervención de acogida a este alumno que viene diferente, con otras claves, con otra religión, otro idioma. Y poco a poco esos niños no tienen ningún problema. Yo tengo actualmente 2 hijos y la verdad que en el aula tienen amigos de muchas nacionalidades y no hay este problema de racismo, pero fue gracias a la prevención y el trabajo que se realizó en los 90 a través del Centro de Acogida del 50. ¿Vale? Optamos por un modelo intercultural porque consideramos que es mejor que el modelo asimilatorio del caso de Francia o el modelo multicultural, el modelo inglés, porque somos conscientes de los errores de estos modelos. Luego llegó la bonanza y la época de bonanza y había programas de integración y nosotros seguimos trabajando esto, el tema de la interculturalidad, la diversidad. No solamente, insisto, no solamente en los centros educativos, sino con todos los actores, todos los ámbitos de la localidad. Gracias a Dios ahora tanto los 2 colegios como los 2 institutos están súper preparados. Incluso nos han incluido en la programación de todo el curso para realizar actividades de sensibilización. Cada año tratamos un tema concreto. Actualmente estamos con el tema de la no discriminación, que luego lo vamos a ver más adelante. Hemos tenido también visitas de alumnos, incluso a nuestro centro, para conocer otras realidades. Y se organizaron muchas actividades, y estas actividades siempre basadas sobre la creatividad, la diversidad cultural, enfocando la tolerancia y todos estos valores que estamos debatiendo. Sí. Están jugando. Todas estas actividades, cada vez esta experiencia a nivel de la provincia empezaron a reclamar otros centros educativos y empezamos a desarrollar estas actividades no solamente en Sigüenza, sino en otros colegios de la zona rural de la provincia de Guadalajara. Luego llega el Plan Regional de Integración Social y allí con un programa de atención al menor inmigrante y otro programa de mediación intercultural, empezamos a actuar entre zonas sociales de la provincia de Guadalajara, el área social de Alcolea del Pinar, incluida en Sigüenza, el área social de Brihuega y el área social de Jadraque. Con mediadores interculturales que actúan en todos los ámbitos y también en el ámbito educativo, con estas actividades que hemos... el objetivo es lo que vemos allí, fomentar la educación intercultural a través de la diversidad cultural. ¿Vale? Muchas veces lo que hemos notado también en los centros educativos, el profesorado no estaba preparado para eso, ¿vale? Entonces nos dejaban los alumnos y se van. Tengo que corregir los exámenes o tengo que... Luego nos dimos cuenta que hay que trabajar con el profesorado de forma transversal y obligamos al profesor, tiene que estar con nosotros. Tú manejas los alumnos, nosotros no. Nosotros venimos a dar un tema, pero el profesor debe estar. Porque empezamos poco a poco para no cerrar puertas, sino para actuar y implicarnos más. Y con el tiempo ya, conseguimos no solamente trabajar con el alumnado, sino también con toda la comunidad educativa, con profesorado, con las AMPAs, asociaciones de padres y madres de alumnos. Y más adelante vamos a ver que se creó, a través del Observatorio Permanente de Inmigración, un taller socioeducativo. En este taller asistían muchos agentes sociales de la zona y debatíamos esos temas sobre el tema de la diversidad, la interculturalidad
y la implicación de todos estos actores sociales, ¿vale? La verdad es que ha dado mucho fruto y gracias a esto se organizó un curso para profesores para cómo atender a esta diversidad o cómo atender a alumnos que vienen de otras culturas. Aquí algunas actividades que no vamos a saltar, ejemplos solamente, a través de la música, a través del baile, a través de los juegos, porque según las edades de los alumnos preparamos una actividad u otra, debates, videoforums, y contamos también con el apoyo de ACNUR, que nos dejaba material para tratar el tema del refugiado y del inmigrante, prejuicios y estereotipos, también que hemos trabajado durante muchísimos años, y aquí el programa del Plan Regional de Integración Social, donde hemos trabajado en las tres áreas sociales de la zona de Guadalajara. Y luego, dentro del programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial y étnico también, hemos desarrollado varias actividades con alumnos, sobre todo de la ESO, tanto en el instituto como en la SAFA. Y actualmente seguimos con este material y refleja un poquito, a pesar de que la lista es muy larga, hay varias fuentes de material y seguimos con este material actualmente. Y antes de terminar, yo quería clausurar con un concepto que consideramos muy importante, que es el partenariado, el trabajo red, porque nosotros solos no podemos. Es un tema que afecta a todo el mundo, es un tema de transformación social y sin la implicación de todos los actores no podemos llegar al fruto que considero que hemos llegado a un fruto aquí en la zona rural de Sigüenza. Este partenariado, que es el trabajo en red, donde todos los actores deben estar implicados, porque no es un tema de ACREM o es un tema del extranjero, sino un tema que afecta a toda la sociedad y todos debemos ser activos con este tema. Y sin más, muchas gracias por hablar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No me gusta nada este papel de estar aquí en la mesa y tener que cortar a la gente, tener que estar metiendo esta presión, pero bueno. Vamos a abrir un turno de palabras, intentando, porque la comida es, en fin, a las 2, pero a lo mejor hay preguntas y ahora podemos establecer un turno. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, ahora es el momento. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Oh, perdona. Sí, ¿verdad? Soy Elena de Baleares. Hola, sí. Gracias. Soy Elena de Baleares. Y bueno, yo he sido alumna de don Esteban. Y también tengo una edad, ¿verdad? Mira, yo quiero hacerte una pregunta, Esteban. Sí. Tolerancia. Si un centro educativo os llama para que hagáis un programa, un taller, en su centro, ¿nos podrías concretar 2 o 3 pinceladas de qué hacéis? Bueno, es lo que nos hacen. Nos llaman mucho y llega septiembre y eso es un horror, ¿no? Así que, lo que pasa es que la gente que tenemos no lo hacemos, son educadores, están en la educación no formal, pero son profesionales. Y el voluntariado lo tenemos para otras cosas, o para acompañar a las actividades y, bueno, pues alentar la participación de los chavales, cartelería, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene una limitación, que es la limitación de las posibilidades de contratación que tenemos, porque lo que nosotros hacemos es formar a nuestros educadores para que en todos los sitios digan lo mismo. No hay diferencia entre Jerez y Baleares. ¿Qué hacemos? Pues en primaria tenemos unas jornadas, 4 sesiones,
donde se habla de la diversidad, se habla de las distintas manifestaciones de la intolerancia, se hablan de los prejuicios y luego de las actitudes. Nos preocupa mucho el tema de las actitudes y luego dices valores, pero sí, pero elegimos lo que antes he mencionado de la axiología de la dignidad, ¿no? Enfatizamos mucho en la dignidad, en el igual valor de las personas. Con primaria pues lo hacemos muy suavemente, con cuentos, de manera, digamos, muy light, que pueda ser entendido. Luego ya sube el nivel, en secundaria sube bastante el nivel. Y hacemos lo mismo, pero unas jornadas mucho más dinámicas, donde ya se les da material, se da bastante material, no solo pegatinas, sino, por ejemplo, estos cuadernillos que son muy descriptivos, que tienen una mezcla de conceptos y textos, imágenes que entran por los ojos. Estos cuadernillos nos traen a veces problemas, porque dentro de los centros hay centros que dicen esto de la homofobia no entra. Y dice, ¿cómo que no entra? Entra. No entra porque es que no queremos abordarlo. Vamos a ver. La intolerancia es un poliedro maligno y entonces entra el proceso de explicación a los responsables educativos. La intolerancia es un poliedro maligno que se caracteriza por dañar la dignidad, el valor de las personas y por lo tanto se niega las distintas dimensiones. Entonces tienes que entrar en un primer proceso de explicación y suavemente, dulcemente convencemos, que lo que se trata es de convencer, no de vencer, de convencer, y se aborda globalmente el tema. Se les da materiales que los podéis descargar por internet, el rap contra el racismo, que ha mencionado Rosa, el reggae contra la intolerancia. Todo esto se han hecho voluntariamente con los artistas. Luego ya les pedimos el dinero a la institución para reproducirlo. Y si no nos lo dan, pues nos quejamos. Pero les sacamos mucho material para los niños, por ejemplo, esto de la UNESCO. La tolerancia detiene la violencia, con la tolerancia se hacen amigos, la tolerancia permite ganar la paz, la tolerancia empieza en casa. Machacamos mucho con ese valor. Lo consideramos central, porque es un valor relacional, no es una cosa a tirar, no es una cosa a minusvalorar, a banalizar. Y luego en bachillerato pues ya entramos más a tope. De hecho, incluso en secundaria, en los últimos años se habla ya de grupos ultras, de grupos violentos, pero siempre con una salida de valores, de ese artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de ese artículo 30. Luego la exposición, solemos hacerla en muchos centros, esto encanta. Y el otro día, por ejemplo, las exposiciones las hicimos en centros de menores delincuentes, o sea, de internados. Pero lo que hicimos fue enseñar a los chicos a que los chicos fueran los que fueran presentando la exposición y tenías que ver a chicos de distintos países y tal, todos con una carga delictiva tremenda, hablando del rechazo de la violencia. Yo, vamos, es que no cabía en mi gozo, porque lo explicaban y lo explicaban bien. Entonces, ¿qué habíamos hecho antes? Hacer un trabajo previo con ellos. Finalmente, en el ámbito ya universitario, eso nos permite incluso pasar a un nivel en fin, de mayor reflexión. Yo, por ejemplo, he ido mucho a pedagogía y les cuento una anécdota que tuve con un catedrático de pedagogía, que él enseñaba a los maestros, a las maestras, que los negros tenían un cociente intelectual inferior. Entonces, como no nos íbamos, eso era en el 94, no nos íbamos a poner a discutir sobre el tema, pues unas teorías racistas del cociente intelectual, pues lo que hice fue ir al rector y decir, voy a denunciar al maestro, a la universidad y tal. Entonces llegó el rector y dijo, se quita el libro, se quita el maestro y se quita todo, y se acabó el problema. Hay cosas que no se discuten. Y otras cosas que sí discuto en el ámbito de la pedagogía es la importancia, por ejemplo, del aporte que hizo en su momento en el Fórum contra la Intolerancia en el 97 Umberto Eco. Umberto Eco, sabéis que es un analista de la semiótica y de la semiología importante, pues él insistía mucho que es importante, y eso nos afecta a todos, llegar a una cierta unidad lexicológica, porque es que si no podemos hablar y no entendernos. Por ejemplo, se usa mucho la palabra discriminación, pero yo se lo digo a los juristas, ustedes están cayendo en tautologías. Usted no puede decir que esto es un delito que tiene un agravante discriminatorio por motivos discriminatorios. Es que no es así. ¿Entiendes? O sea, hay que ver, la motivación es la negación del diferente. Entonces, nosotros estamos confundiendo formas y conductas. Y eso hay que pararse a pensarlo.
Formas de la intolerancia: racismo, xenofobia, antisemitismo, gitanofobia, antigitanismo, homofobia, lesbofobia, aporofobia, fobia al pobre. Entonces, lo podemos resumir en dos: en los ismos y en las fobias. Las fobias tienen una dimensión psicosocial y los ismos tienen un planteamiento de cosmovisión, como el racismo, pero también el antisemitismo, también el antigitanismo. Entonces, esa cosmovisión también puede ser peligrosa cuando decís, esto se produce, esta actitud de intolerancia se produce, ¿por qué? Por prejuicios. Y yo digo, che, no solo. ¿Qué pasa? ¿Que las doctrinas no generan problema? Que las ideologías cerradas no simplemente son prejuicios, son cosmovisiones, y de hecho el racismo y todos los ismos son cosmovisiones. Entonces necesitamos avanzar por ese terreno y no confundir formas, cuando antes decía lo verás, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. Bueno, luego vienen las conductas, y yo puedo hacer una conducta estigmatizadora: los judíos mataron a Cristo, los gitanos son mangutas, los otros son no sé qué. Y eso está a la orden del día, y más con el tuitazo. Con el tuitazo está a la orden del día. Entonces, y hay muchas veces que dices, bueno, ¿yo esto qué hago? ¿Lo llevo al fiscal de delitos de odio por estigmatizar? Y te dicen, no, eso no es un delito, claro. ¿Y lo llevo a algún nivel, a una norma infractora, antidiscriminatoria? No, tampoco es una infracción. Luego, hay conductas de intolerancia que tenemos que reprochar socialmente, y ahí juega la educación un papelón. Hay que reprochar socialmente sabiendo que ese reproche social no se va a transformar ni en sanción y mucho menos en delito. Pero las conductas son múltiples, no son reducibles a la discriminación. La estigmatización es una cosa, la exclusión es otra, la marginación es otra, la discriminación es el trato menos favorable, el discurso de odio es otro comportamiento, el delito de odio es otro comportamiento, el genocidio es otro comportamiento. Entonces, yo lo que os pido es, por favor, parón y tente tieso y reflexión. Pensamiento crítico, mejoremos el lenguaje, que a su vez que el lenguaje es el instrumento de representación entre la realidad y lo que queremos trasladar, mejoremos el lenguaje, nos entenderán mejor los chavales, nosotros interpretaremos más lo que estamos viendo, por ejemplo, lo de las Adidas con las 3 rayas blancas, eso se llama simbología del odio. Pero ¿quién nos lo ha enseñado al profesorado? No se ha abordado, si no se ha abordado nunca. Vamos con retraso, pero bueno, tenemos tiempo y vamos a ganar además. Bueno, por no comer, hacemos dieta. Comida.